y para ello le pedimos a Jorge Chirino, que es nuestro socio, pero además él tiene la especialidad de nutrición clínica, aparte de ser cirujano general. Tiene también maestría, está en el programa del doctorado también en nutrición clínica y actualmente es el vicepresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Entonces le damos ya la bienvenida a Jorge. Sí, gusto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Y bueno, este tema es algo controversial. Me gusta, es bonito. Vamos a tratar de definir qué tanto se afecta la nutrición por la inflamación o al revés. Si podemos modular esta inflamación a través de la nutrición de nuestros pacientes. Son los datos de contacto. Y bueno, empezaré con un caso clínico como para poner el panorama en general de lo que vamos a hablar. Platicaremos un poco al respecto de lo que es la inflamación. Hablaré de la desnutrición relacionada a enfermedad con inflamación, que es la más frecuente que vamos a ver dentro del hospital. Y veremos esta relación entre el estado de inflamación y la nutrición. ¿Quién puede ganar? Micronutrientes e inflamación, ¿cómo se afectan estos? Y algunas recomendaciones y conclusiones. Y empezaremos por un paciente de 80 años que fue operado de emergencia, que es hipertenso. Le realizaron una hemicolectomía izquierda con una colorectoanastomosis término terminal, manual en 2 planos. Su médico le da de comer, todo va bien, pero hace un hilio, presenta hilio posquirúrgico. Por lo tanto, le colocan sonda nasogástrica, una sonda Foley, un catéter venoso central, y bueno, no podemos usar el intestino, entonces, para iniciar nutrición parenteral. Desde los laboratorios de cuando interconsultaron, básicamente son estos, pero no hay nada así tremendamente relevante, salvo, por ejemplo, una albúmina en 2.4. Y fuera de eso, bueno, hay algunos detallitos, pero ese es uno de los puntos clave. Glucosa en 116 y albúmina en 2.4. Y vemos que tiene una proteína C reactiva en 322 y una procalcitonina en 2.11. Entonces, como bien saben, la proteína C reactiva puede ayudarnos a saber si alguien tiene algo de inflamación. Vean 5 días después cómo esta proteína C reactiva ya disminuyó. Todavía no se normaliza, esto puede tardar más tiempo dependiendo cuadro clínico o no, y también mejoró la procalcitonina. Entonces, posiblemente hablaba de que se cambiaron antibióticos, mejoró todo el cuadro clínico de ese paciente y se fue desinflamando. Con el paso del tiempo, en el mundo hemos visto que cada vez la población en general va aumentando en edad y esto va a traer enfermedades derivadas de estados inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Enfermedades crónico-degenerativas van a ser mucho más frecuentes de lo que lo han sido, porque nuestra población está envejeciendo. ¿Y eso qué significa? Inflamación, ¿no? Vamos a hablar de inflamación. Recordemos que antes la inflamación era esto, rubor, calor, dolor, tumor, que era así como se describía, ¿no? Algo como hinchado, algo inflamado. ¿Y cómo llegamos a pasar de esto a definir ya algo un poquito más como un complejo intrincado de una respuesta, digamos, del sistema inmune a estímulos internos o externos que están amenazando la integridad del tejido? Es como una definición de la inflamación. Y de lo que decía Celso, a pasar a este tipo de vías de señalización inflamatoria, donde tenemos diferentes vías. Por ejemplo, aquí son como sensores. Este SIGAS es un sensor del DNA dañado, que puede ser por una célula muerta o DNA de un virus, de una microbio, una bacteria, y va a estimular a este sting para que pase acá y se forme un interferón, un receptor, un factor regulador del interferón, que va a ir aquí y va a ayudar a codificar citocinas. Al final va a ser eso. Todo esto es una de las vías para que se formen interferones, interleucina 6, interleucina 12. Es una de las vías por las cuales podemos producir esto. Otra a través de los receptores del retinol, con estos otros, a través de MAPS. Igual detecta a lo mejor el RNA monocatenario o de doble cadena y genera estos interferones
estos factores reguladores de interferón 3 y 7 que se fosforilaron y también codifican para estas interleucinas. Tenemos también los Toll-like receptors, ¿no? Estos receptores de pH que pueden detectar patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daños y a través de, sobre todo el MID88 y el factor de nuclear kappa beta, va a volver a formar estas interleucinas y a este nos va a estimular al inflamosoma. Este inflamosoma es otra de las vías por las cuales se liberan estas caspasas y generamos igual la liberación de estas interleucinas a través de la gasdermina que le forma un poro a la membrana y se liberan. Esto formando piroptosis, es una muerte celular como mediada por inflamación. Explota y hace que lleguen otras para causar inflamación. Y los receptores de lectina tipo C es una forma en la que se modula. También son estimulados por los PAMP, pero este puede bloquear aquí a este nivel y a este nivel, que entonces ya no habría tanto inflamosoma ni la parte de tantas interleucinas. Entonces, las mismas vías de señalización se pueden regular entre ellas. Entonces, esto se vuelve muy complejo. ¿Qué pasa entonces con una persona que tiene infección crónica, inactividad física, obesidad, disbiosis, una mala dieta, una dieta occidental? Puede tener aislamiento, estrés crónico, alteraciones de sueño, consumo de genobióticos o que esté en contacto con. Todos estos son detonantes de esta inflamación crónica sistémica que va a estar presente en el cuerpo y que va a favorecer síndrome metabólico, diabetes, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, depresión, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, sarcopenia, osteoporosis e inmunosenescencia. Entonces, cada vez vamos a estar viendo más este tipo de enfermedades porque se va a estar manteniendo esta inflamación crónica de bajo grado, que está presente en las enfermedades crónicas. Hay factores exógenos que promueven esta inflamación. Por ejemplo, alguien que no hace actividad física, que tiene malos hábitos, que es obeso, que fuma, que vive con estrés, que no duerme y o que hace algún tipo de actividad física excesiva, pues bueno, aquí podríamos poner lamentablemente a muchos médicos, ¿no? Entonces, este es un estado inflamatorio que está presente y que por eso puede favorecer que haya cada vez más inflamación y se presenten enfermedades. Además, tenemos factores proinflamatorios que puedan ser intrínsecos y que se relacionen entre sí, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, una desregulación del sistema renina-angiotensina, una lipotoxicidad, disfunción mitocondrial, cambios hormonales, alteraciones en el microbioma, y si no hay un consumo adecuado de omega 3, omega 6. Uno es más proinflamatorio y el otro es más antiinflamatorio. Hemos tratado de saber qué tan inflamado están las personas a través de marcadores como proteína C reactiva, interleucina 6, medición de factor de necrosis tumoral o, por ejemplo, el factor de crecimiento de diferenciación 15. Este se ha intentado como un marcador. Ha habido estudios donde han intentado determinarlo, a ver si era el marcador que podía indicarnos cuándo alimentar al paciente. Cuándo un paciente en estado crítico era el momento adecuado de nutrirlo y cuándo no. Porque vamos a ver que hay momentos donde tal vez no sea bueno nutrir. Y para eso platicaremos de qué es la desnutrición. Muchos ya lo conocen, esta es la definición como más aceptada en el mundo, donde dice que es un estado que resulta de la falta de absorción o de la asimilación o absorción de nutrientes, y eso altera la composición corporal. Y cuando altera la composición corporal y la masa y todo, lleva a un deterioro de funciones físicas y mentales y por lo tanto un resultado clínico malo, ¿no? Un deterioro en este resultado clínico de cualquier enfermedad. Y se puede clasificar en diferentes formas, dependiendo los europeos o los americanos, pero la desnutrición relacionada a enfermedad con inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. Y a eso ya está determinado dependiendo de los niveles de proteína C reactiva. La crónica es la que vamos a ver muy fácilmente en caquexia, en cáncer, en cuestiones cardíacas, renales, ¿no? En enfermedades crónicas degenerativas. Y la aguda es, por ejemplo, trauma, una quemadura, alguna cosa, sepsis, ¿no?
Existe también desnutrición relacionada a enfermedad, pero no con inflamación, y ahí pueden entrar trastornos, por ejemplo, de conducta alimentaria o trastornos de la deglución. Y bueno, la desnutrición que no tiene que ver con enfermedad, que es más relacionada al hambre, a la guerra, cosas muy feas. Entonces, esta desnutrición que vemos en los hospitales está relacionada a una enfermedad y además está con inflamación. Vean que la prevalencia va de 30 hasta más por ciento, ¿no? Los pacientes hospitalizados. Lo vamos a ver más en los extremos de la vida, pero más hacia edad avanzada y pacientes críticos. Y cuando no nutrimos al paciente, cuando no hacemos esto, le va peor. Ya sabemos que puede perder la función, aumenta el riesgo de comorbilidades, aumenta la mortalidad, mayor estancia hospitalaria. Uno de repente le dice, pues se quedó más días en el hospital. Pero si hacemos ese cambio donde dices, ¿por qué se quedó más días? Se infectó, se complicó, no hacía efecto el antibiótico, no bajaban los niveles que querían que bajaran. Esto de estancia hospitalaria representa puntos claves que a veces es difícil hacer homogénea la población que se estudia y es una manera de ponerlos como a todos en un mismo lugar, ¿ok? Entonces, no despreciemos cuando vemos la estancia hospitalaria, es un punto clave. Y el riesgo de readmisión. Esto todavía no lo vivimos aquí en México, pero el riesgo de readmisión en otros países, por ejemplo Estados Unidos, si un paciente se readmite en los primeros 30 días por desnutrición o complicaciones o algo, luego ni lo pagan los seguros o es un punto de alarma. ¿Por qué? Porque lo dejaste ir mal. ¿Por qué readmitió un paciente? ¿No? O sea, ¿por qué no lo evaluaste de manera correcta o por qué lo dejaste ir con desnutrición? ¿Por qué no atendiste lo que tenía antes de las fallas? Porque está regresando antes de 30 días. Entonces, esto es una cuestión también bastante delicada e importante. Entonces, esta desnutrición con inflamación puede ser aguda o crónica, pero ¿cuánto es el nivel de PCR como para decir, pues esta puede ser aguda, esta es crónica? Bueno, aquí están. En situaciones agudas, entre 10 y 50, y más de 50, inflamación aguda grave. El caso clínico en el que iniciamos tenía más de 50 y fue algo agudo. En la parte crónica, leve, hasta casi 10, y de 10 a 50, moderada. Entonces es un parámetro que podemos ahora medir para tratar de saber qué tan inflamado está el paciente. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque va a repercutir en cómo le va a ir al paciente. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hay factores de riesgo para que la desnutrición relacionada con enfermedad se presente? Sí. Edad avanzada, polifarmacia. ¿Cuántas veces los pacientes hospitalizados tienen más de 10 fármacos? Y si por alguna casualidad tienen EPT, todo es culpa de la nutrición luego, ¿no? Se olvidan que a lo mejor hay un fármaco hepatotóxico o el propofol está elevando enzimas hepáticas. Paciente inmóvil pierde músculo, puede estar aislado, puede estar inflamado por su propia enfermedad y a lo mejor no está comiendo adecuadamente. Tenemos que luego saber ese déficit calórico desde el inicio que llegó el paciente al hospital hasta el final. Llegan a tener 20,000 calorías de déficit o más. Hay grupos de pacientes que van a estar afectados por esta desnutrición relacionada a enfermedad con inflamación crónica. Sí, casi todos los que tienen enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, si llega un paciente con EPOC, o llega un paciente con enfermedad hepática crónica o renal, es un punto de alarma, porque ya sabes que va a llegar con una inflamación crónica que va a posiblemente afectar o modificar el resultado de lo que quieras. Recuerden que la albúmina, por ejemplo, ¿cuántos fármacos no viajan ligados a la albúmina? ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes un paciente desnutrido o que le bajó la albúmina? Pues que tu antibiótico posiblemente no llegue al lugar donde tú quieres que llegue. Y entonces esa infección no se quita. Y entonces se quedó más días. Y entonces ya se quedó y se complicó de otra cosa. Y ya salió más caro, ¿no? Entonces esto es lo que hay que evitar. Cuando tenemos un factor estresante, o sea, una enfermedad aguda, se van a estimular estas vías: el sistema nervioso simpático, el sistema inmune y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Por ejemplo, aquí, cuando este se estimula, las hormonas de estrés como el cortisol suben, ¿no? Las hormonas contrarreguladoras. Y las hormonas, por ejemplo, periféricas, las tiroideas, sexuales,
van a la baja. ¿Por qué? Hay que apagar un poco los sistemas que no van a ser tan útiles. Este sistema inmune va a favorecer, ya vimos todas las vías de señalización por las cuales se van a producir citocinas proinflamatorias y se va a favorecer resistencia a la insulina, lo cual, si hay resistencia a la insulina y tengo glucogenólisis a la alza, gluconeogénesis a la alza porque no está comiendo, entonces puedo tener más hiperglucemia. Y un paciente que hace hiperglucemia después de una cirugía o de algún evento crítico aumenta mucho su mortalidad. Estas citocinas proinflamatorias pueden ahí alterar al GLP-1, que ahorita hay muchos medicamentos que actúan aquí, y esto hace que pierdan el apetito y disminuya la ingesta, al igual que a nivel cerebral. Haya esta anorexia, el vaciado gástrico se altera y la motilidad intestinal. Entonces, el paciente pierde peso, la síntesis proteica pues no se está haciendo, hay mayor degradación, el que esté inmovilizado el paciente y se fatigue más, aumenta este catabolismo muscular y lo lleva a desnutrición, ¿no? Entonces son muchas las vías por las cuales un factor estresante, una enfermedad, algo que pasó agudo, va a llevar a desnutrir a mi paciente. ¿Qué relación tiene entonces el estado de inflamación con la nutrición? Pues es más o menos así. Proceso inflamatorio va a afectar la respuesta a la terapia nutricional. Paciente que esté inflamado o muy inflamado no va a responder igual a la terapia nutricional. Pero con la terapia nutricional puedo modular este proceso inflamatorio, sí, también. Entonces, este círculo es el que hay que ver en qué momento estamos, dónde estamos para saber qué vamos a hacer. El catabolismo que va a persistir durante la inflamación le va a ganar a la síntesis proteica. Por lo tanto, va a perder muchas proteínas musculares el paciente, va a perder más músculo. Y esto, por ejemplo, en pacientes críticos, hay todavía factores que están más relacionados a que se desnutre un paciente. Por ejemplo, alguien que tiene algo crítico, que llegó con choque, con síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, trauma, que además requirió ventilación mecánica, pues tiene una respuesta inflamatoria sistémica al estrés. Y si a eso él ya llegaba con alguna enfermedad crónica o inflamación crónica de bajo grado, pues más, ¿no? Si es un paciente de edad avanzada con sarcopenia, con fragilidad, que venía desnutrido, esto se agrava. Los medicamentos que a lo mejor en terapia intensiva se utilizan, esteroides, glucocorticoides, que van a favorecer hiperglucemia, con la respuesta inflamatoria favoreciendo lipotoxicidad, la inmovilización y que no los nutramos de manera adecuada, van a favorecer al final que pierda peso, que pierda músculo, que se desnutra. Y siempre a mis residentes les digo, o sea, uno piensa que pierde uno músculo y piensa en brazos, piernas, pero se olvidan que el corazón es un músculo. ¿Y por qué luego el paciente hace falla cardíaca? ¿O por qué no lo pueden extubar? Se debilitaron los músculos de la respiración. ¿O por qué no está levantándose y por qué hizo trombosis? Pues porque no se puede levantar de la cama. O sea, son detalles que a veces no analizamos, pero el que el paciente pierda masa muscular es punto clave. También existe este síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo conocido como PICS. Y esto, por ejemplo, tenemos un paciente que tuvo aquí un problema. Tenemos la inflamación sistémica, por ejemplo, esto, y puede inflamarse mucho, 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 ocasionando falla orgánica múltiple y muerte. Son los pacientes que llegan, se ponen muy, muy, muy mal y se mueren. Pero también pueden estar los que se quedan más tiempo en la terapia intensiva, que hacen una falla orgánica, perdón, y estos se quedan con esta enfermedad crítica crónica y pueden tardar más tiempo, o están estos que hacen PICS, que se recuperan, salen de la terapia intensiva, pero nadie detecta que siguen inflamados. No se recuperó tan bien como este. Estos se quedaron inflamados. Y esta inflamación puede persistir por semanas o hasta meses, dependiendo la gravedad del insulto, o sea, de la agresión, de la inflamación previa. O están los que hacen una gran respuesta contrarreguladora y se van hacia una muerte indolente, hacia la inmunosupresión. ¿Ok? Son como las vías.
En este metaanálisis, que incluyó casi 84,000 pacientes, demostraron que los niveles más altos de PCR se asociaban con mayor mortalidad por cualquier causa, mayor mortalidad por cáncer y mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, algo nos está diciendo esa inflamación, ¿ok? En pacientes muy inflamados, este proceso catabólico parece ser irreversible. A pesar de que le des nutrientes, a pesar de que hagas todo, no puedes bajar esta inflamación así de rápido. Y esto además puede provocar que no solo no haga efecto tu nutrición, sino que puedas estar sobrealimentando al paciente. ¿Por qué? Porque en las fases muy agudas, muy inflamatorias, todo, el cuerpo genera más del 70% de su glucosa. Entonces, si tú lo nutres y lo nutres de manera enérgica como antes se estaba haciendo y todo, le puede ir peor. Vean este análisis. Por ejemplo, es un análisis secundario que se centró en la inflamación dentro de la cohorte de EFFORT. Es un estudio muy conocido, donde de estos 1950 participantes se les midió la proteína C reactiva al inicio. Y ya cuando los dividieron en grupos en inflamación baja, inflamación moderada y alta, en todos los que se nutrió a todos se les nutrió de manera temprana. Los que tenían inflamación baja moderada les fue muy bien, se murieron menos. Pero los que estaban muy inflamados, su mortalidad era mayor. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que se hizo la nutrición y se les manejó adecuadamente y eso, no tuvo nada que ver, ¿ok? No mejoró porque estaban a lo mejor muy inflamados. En este otro análisis secundario del estudio de Panic, aquí muestran otra cosa, donde el aumento de la PCR no está relacionado con las respuestas de las citocinas y por lo tanto no reflejaba una mayor inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Pues la PCR es una proteína de fase aguda, no es específica, es variable entre persona y persona, puede elevarse por muchos factores, infecciosos, no infecciosos, y pueden fluctuar de un día para otro, ¿no? Si está más hidratado o más deshidratado el paciente, o sea, muchas cosas pueden hacer que esto suba o baja. Y a veces puede estar alta y no hablarnos de inflamación. Hay pacientes que tienen la PCR elevada e interleucina 6 baja, o al revés, interleucina 6 alta, PCR baja. ¿A cuál le vamos a hacer caso? ¿Qué marcador es el más exacto? Ese es el relajo. Esta inflamación sistémica constante y extensa en los pacientes quirúrgicos y críticos con desnutrición aguda es la razón principal considerada de la falta de respuesta a la terapia nutricional. Oye, es que lo estás nutriendo, ¿por qué no sube la prealbúmina? ¿Por qué no sube la albúmina? ¿Por qué? Pues porque está inflamado todavía el paciente, porque está reteniendo líquidos, porque tiene un balance hídrico positivo de más de 10 litros, ¿no? O sea, hay muchos detalles que van a influir en esto. Entonces, es lo que hay que tener cuidado. Y un paciente, por ejemplo, que está en ayuno, va a tener autofagia. La autofagia es un mecanismo de defensa del cuerpo. No es que se consuma solito, es como nuestro protector, es el limpiador de lo que está fallando, de esas células que están fallando, de las que están como chafas, muriendo, infectadas, algo, llega y las quita. Pero si yo doy de comer habitualmente algo con proteínas o aminoácidos, voy a desviar y voy a parar esta autofagia y voy a estimular la vía del emetor, que tiene que ver con la síntesis proteica. Y el detener la autofagia de manera muy temprana puede ser más nocivo para mi paciente, entonces sí puede ser. ¿Cuándo hay que comer? Esto se ve más cuando nutrimos de manera continua, como en terapia intensiva. Donde se afecta menos es por bolos o de manera cíclica, pero todavía hay que ver algunos detalles. Esta autofagia es protectora, sí. Por ejemplo, evita daño celular neuronal, mejora hipercatabolismo, mejora cognición, reduce apoptosis, ¿no? De células alveolares. En corazón disminuye el daño miocárdico, previene estrés oxidativo, reduce daño de células epiteliales del túbulo renal, disminuye apoptosis del hepatocito. O sea, en todo es protector. En músculo no, porque lo va a degradar, aumenta la degradación. Pero entonces, ¿qué tanto voy a dejar esta autofagia que esté presente en mi paciente, o sea, manteniéndolo en ayuno, o cuando lo detengo y lo nutro? Porque si lo dejo mucho tiempo, también se me desnutre. Ese es el relajo.
La respuesta entonces al tratamiento nutricional va a depender del estado inflamatorio del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor con un paciente con mucha inflamación vamos a tener que irnos con más calma hasta que mejore la cuestión inflamatoria que con otros. ¿Y qué le pasa a los micronutrientes cuando mi paciente está inflamado? Los nutrientes se ocultan durante la fase aguda. Por ejemplo, vitamina A, C, el zinc, el hierro, todos esos se esconden cuando hay inflamación, bajan estas vitaminas y minerales porque bajan, se esconden de una manera que van con sus proteínas de fase aguda, negativas. Por ejemplo, el zinc viaja junto con la albúmina, el hierro con la transferrina, la vitamina A con la transtiretina o prealbúmina, el colesterol con el HDL, y todas estas son de fase aguda negativa. ¿Qué quiere decir? Hay inflamación, se esconden, hay menos, se van hacia hígado y se van hacia un macrófago y ahí se guardan. En cambio, las proteínas de fase aguda positivas, como la proteína C reactiva, el amiloide aposérico y la fosfolipasa A2 secretora, suben y entonces va a haber aumento de triglicéridos, de lípidos y todo, que es como se va a estar nutriendo este paciente. Y de glucosa y puede haber hiperglicemia. ¿Ok? Esa es una de las cosas que cambian con los micronutrientes. La otra es que hay una especie de bloqueo mucoso. Habitualmente cuando comemos en la luz del intestino, pues básicamente tenemos la parte de los vasos sanguíneos, pero también hay vasos linfáticos. Normalmente todos los nutrientes se absorben por vasos linfáticos y llegan al sistema venoso portal y algunos por la linfa, como las grasas y proteínas resistentes a la digestión. Pero cuando hay inflamación, hay un bloqueo de nutrientes, hay un bloqueo de la mucosa intestinal donde solamente los que van a través de la linfa van a poder pasar fácilmente, los otros no. Y esto nos podría hacer entender esta afección que tienen todos los pacientes críticos, que es mala absorción. Casi todos los pacientes críticos, por la causa que quieran, van a presentar mala absorción intestinal. Otro ejemplo, aquí operaron de rodilla a los pacientes y les tomaron vitaminas liposolubles e hidrosolubles, albúmina y PCR. Aquí está antes de la cirugía, los operan, a los 2 días vean cómo sube la proteína C reactiva y todas las demás vitaminas fueron a la baja. Baja la proteína C reactiva y todo vuelve casi a la normalidad. Aquí lo mismo. La única que sube, por ejemplo, aquí que no concuerda es esta vitamina B12, pero esta es porque está medida a través de los eritrocitos y puede haber cierta liberación, por eso es lo que esta es la única que es como al revés de todas estas. Pero todas se alteraron por el proceso inflamatorio, ¿ok? Vamos bien. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a los pacientes? No, no, tampoco está tan. Tenemos, por ejemplo, algunos componentes que son proinflamatorios de la dieta y otros que son antiinflamatorios. Por ejemplo, proinflamatorios, grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol, proteína de origen animal, todo lo que son las comidas ultraprocesadas, todo este tipo de alimentos son más proinflamatorios. Entonces, hay pacientes que su misma inflamación la puede estar generando lo que comen. Y la cuestión antiinflamatoria son dietas que a lo mejor son más de estilo mediterráneo, tipo DASH, japonesa, con probióticos, prebióticos, que sea no procesada, ¿no? Entonces, estos van a ser de componente antiinflamatorio. Hay unos posibles mecanismos que van a explicar la relación de los alimentos ultraprocesados con la inflamación de bajo grado, donde por ejemplo, el consumo de muchos azúcares, grasas, poca fibra y micronutrientes también de forma baja van a alterar la calidad nutricional. Los endulzantes, los aditivos, los emulsificantes, todos los colorantes que hay, los bisfenoles, los ftalatos, las acrilamidas,
¿no? Cuando comemos algo que está quemadito y todo esto, forma muchas, acrilamidas, forma cosas que favorecen cáncer. O la permeabilidad, que aumente la permeabilidad intestinal y que haya los ácidos grasos de cadena corta bajen y se altera toda la microbiota. Entonces, vean que todo este tipo de alimentación que está muy procesada tiene un montón de sustancias que pueden estar generando inflamación en los pacientes. Hay componentes alimentarios donde hay algunos son proinflamatorios y otros antiinflamatorios. Por ejemplo, dicen, ok, es que el vino tiene flavonoides, tiene resveratrol, todo sí, pero el alcohol es inflamatorio, ¿no? Entonces, ya se ha quitado ese mito de que beber una copa de vino diaria es cardioprotector. Eso no es cierto, ¿no? O sea, sí, los componentes de la uva, como el resveratrol, los flavonoides, las isoflavonas, pero básicamente, ¿no? Aquí todavía están, dependiendo qué, pero pues al final el alcohol no es lo mejor. El consumo de omega 3, por ejemplo, de cúrcuma, ajo, jengibre, todo esto está en estudio y hay, ¿por qué? Porque muchas personas llegan y yo me tomo un jugo con cúrcuma, con ajo, con jengibre, con mil cosas. Sí, ¿y cómo sabes que no interactúa todo eso con lo que comiste, con lo que bebiste o con tus medicamentos? O la dosis si fue la correcta, o cómo extrajiste el jengibre, ¿era cocido o era crudo? O si a la cúrcuma le agregaste piperina, ¿no? Que tiene que venir con la pimienta, si no, no se absorbe casi. Entonces, esos detalles son los que van a hacer que esto funcione. Si no, no funciona. Y entonces, ¿cómo voy a modular la inflamación de un paciente? Si yo no tengo un adecuado nivel de omega 6, omega 3, recordemos que los omega 6 van más hacia la parte de los ácidos araquidónicos, de prostaglandinas, leucotrienos, favorecen inflamación. Pero el uso de omega 3 a través de los mediadores pro resolución como las resolvinas, marecinas, lipoxinas, van a favorecer que esta cascada inflamatoria disminuya. Entonces, cada vez hay más evidencia donde el uso de omega 3 puede ayudar a modular esta inflamación. El detalle es qué tanto. Recordemos que el exceso de omega 3 también favorece la hipoperoxidación y traen todas las emulsiones, por ejemplo, lipídicas, tienen vitamina E como emulsificante. Entonces, también eso puede traer otros detalles. Y luego también tenemos otro panorama donde te dicen, ¿cómo puedo yo favorecer esta desinflamación, digamos, que no se inflame este paciente, modificando la ingesta dietética? Si yo le doy una dieta, una restricción de calorías al paciente, si yo a lo mejor lo llevo a hacer cetosis, voy a favorecer que sí le vaya un poco mejor. ¿Por qué? Estos son como los sensores, el sensor de insulina y del Insulin Growth Factor. El AMPK, digamos que es como cuando pones tu celular en modo ahorrar batería. Cuando detecta que hay menos calorías y menos en la dieta, este se activa. A diferencia del emetor, ¿se acuerdan que les platicaba que cuando dábamos de comer de manera temprana con aminoácidos todo, estimulábamos la vía del emetor? Si lo ven así como un celular, igual sería como el modo pro, que solo funciona cuando está conectada a la corriente, o sea, cuando estás nutriendo de manera alta. Y esto va a hacer que entonces el que yo le dé menos calorías al paciente por un tiempo o una dieta que sea a lo mejor cetogénica, le dé chance a que muchas de las cuestiones anabólicas se detengan, las que generan mucha energía, y funcionen unas que son reparadoras. Entonces las células que están dañadas se pueden reparar y pueden alargarse su vida. Y esto se ha demostrado en esclerosis múltiple, en Alzheimer, en cáncer, donde dando este tipo de dietas o modificaciones de la dieta podría ayudar a desinflamar. Ahora, ¿qué tanto tiempo? ¿A quién sí, a quién no? Porque los artículos también mencionan que sí, desinflaman, pero solo te tocan una vía donde no vemos, o sea, un paciente solo por una vía, o sea, de manera integral. Esa es la cuestión. ¿Ok? Entonces todavía aquí falta mucho de investigación, pero sí es una buena posibilidad el uso de este tipo de restricción calórica o de modificación de macronutrientes para que sea menos antiinflamatorio y hagas cambios epigenéticos y al final le vaya mejor al paciente.
Como conclusiones, todo esto que estamos platicando nos va a llevar de la mano poco a poco a que podamos generar una nutrición de precisión. Antes nutríamos, dábamos lo mismo a todos los pacientes, veíamos efectos adversos, si le fue bien o le fue mal, le fue excelente. Después se fue individualizando, pues según su peso, talla, índice de masa corporal. Después ya se fue personalizando, donde, mira, es que vamos a ver la manera funcional con dinamometría, vamos a ver si tiene inflamación o si cómo está ese riñón, para llevarnos esta nutrición personalizada a esta nutrición de precisión, donde ya a nivel micro y molecular se vuelve más elevado, ¿no? Con proteómica, transcriptómica, tratando de modificar el microbioma del paciente, ¿no? Dependiendo de todo esto, pues es como se va a buscar que se nutran ahora los pacientes, ¿ok? La inflamación juega un papel a veces como causa y otras veces como efecto. Es necesario determinar siempre el grado de inflamación cada vez que vayamos a ver a un paciente para desnutrir. O sea, ya si vamos a evaluar a un paciente para ver su estado nutricional, todo, tenemos que conocer el grado de inflamación. Hay que recordar que la inflamación no es mala, la inflamación es buena. Si no hay inflamación, no cicatrizas. Si no hay inflamación, no respondes a las infecciones. Entonces, también hay que permitir que el paciente se inflame, porque si no, podemos llevarlo a otro lado. Y habrá que esperarnos un poco para nutrir o nutrir muy gradualmente cuando hay una inflamación severa, para permitir que haya una buena autofagia, para dejar que el mismo cuerpo sane, no sobrealimentar, y lo podemos llevar a una buena evolución. Por último, anuncio nada más, tendremos nuestro congreso este año. Quien esté interesado es nuestro Congreso Nacional de Nutrición Clínica, es al 8 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y tendremos, además de muchos ponentes internacionales y de aquí de México, tendremos algunos cursos, por ejemplo, precongreso, que es el curso interdisciplinar de nutrición clínica, el taller de gastronomía funcional y hospitalaria, el de nutrición clínica pediátrica, los cursos europeos del diplomado europeo, el curso de neuronutrición, el avanzado de cálculo de nutrición parenteral, el de alta especialidad en nutrición renal, el de paciente crítico y el de composición corporal en pediatría y calorimetría indirecta. Hay para todos. Muchas gracias.